Voy a decir antes de empezar este vídeo que soy de Cartagena, Murcia, así que si no vocalizo bien, si me como las letras es normal. Aquí en Murcia lo hacemos así. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rubén Jimeno. He decidido empezar este canal porque desde hace bastante tiempo me he dado cuenta de que no hay mucho contenido en español sobre evangelismo práctico en las calles. Quiero empezar a subir vídeos, empezar a subir contenido sobre cómo abordar personas en la calle, cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando predicamos. También quiero hablar sobre mi experiencia misionera en otros países. Y en el primer vídeo de hoy quiero contar mi testimonio para que así podáis conocerme un poco mejor. Si quieres recibir más contenido como este, suscríbete a mi canal. La verdad, mi testimonio no será el testimonio más increíble que ya habréis escuchado, pero sí es mi testimonio. Sí es como yo tuve la experiencia de conocer y tener un encuentro con Jesucristo, de cómo conocí la verdad y de cómo esa verdad cambió mi corazón, cambió mi vida, trastornó mi vida por completo. Y bueno, yo desde que nací ya mi familia era cristiana, mis padres eran líderes de adoración y alabanza en mi iglesia y mis abuelos eran los pastores. Y desde bien pequeño, desde que tenía 7, 8, 9 años, yo recuerdo que cuando iba a la escuela dominical, cuando íbamos a las reuniones, a los cultos, muchos de mis amigos que estaban conmigo siempre, continuamente corriendo por la iglesia y demás, casi siempre en las reuniones ellos se emocionaban, ellos comenzaban a llorar o el Espíritu Santo tocaba sus corazones, pero sin en cambio eso casi, la verdad nunca ocurría conmigo, yo nunca me emocionaba, nunca sentía ganas de llorar y ni siquiera sentía la curiosidad de acercarme a Dios o de ir a la iglesia. No era algo que me entusiasmara, no era algo que me encantara. A causa de esto, mis padres y mis abuelos siempre me hablaban de la importancia de tener un encuentro con Jesús personal y de las consecuencias de no aceptar a Jesús en mi corazón, el infierno. Y en ese tiempo nos hablaban mucho del infierno, a mí me hablaron mucho del infierno. Y eso lo único que estaba creando en mí a veces era temor y miedo. Y con el tiempo ese temor y miedo, a causa de escuchar tanto sobre el infierno, lo único que creaba dentro de mi corazón era un odio y una separación con Dios. No quería tener relación con ese Dios. Bueno, cuando todo empeoró en mi vida fue cuando entré en secundaria, en el instituto. Desde los primeros meses yo ya empecé a tener amistades que no me convenían. Ya era continuo el consumir marihuana o hachís todos los días. Más adelante empecé a consumir LSD y la verdad que la pelota en mi interior ya se estaba haciendo bastante grande, la relación con mis padres era insoportable, no conseguía obedecerles, les levantaba la mano, no me sometía y en fin, todo eso estaba provocando en mí más ansiedad, más angustia y yo no sabía cómo salir de todo eso. A la edad de 15 años, para 16, faltaban 3 meses para cumplir los 16 años. Eran las fiestas de mi ciudad cartaginesa y romana y un viernes, recuerdo que fue un viernes cuando comenzaron, yo por la noche fui para allá, compré una botella de ron con un amigo y acudí a esa fiesta y debo de reconocer que bebí y fumé como nunca lo había hecho. Recuerdo que esa noche la pasé fatal, nunca me había sentido tan mal, yo literalmente pensaba que me moría. Recuerdo que cuando eran las 3 o las 4 de la madrugada, mi móvil se había quedado sin batería y yo de verdad no podía volver a mi casa. Mi casa estaba como a 20 minutos caminando, pero era incapaz de volver a mi casa caminando. Yo necesitaba que me viera un médico o una ambulancia y no tenía cómo llamar. Y a mis padres no lo iba a llamar porque si llamaba a mis padres, imaginarse la que se podía liar. Entonces intenté volver a mi casa. Y de verdad yo recuerdo que no veía nada, no reconocía a nadie, estaba fatal. No sé cómo, por la gracia de Dios, llegué a mi casa, pero no conseguía ni abrir la puerta, el portón de mi edificio. Y recuerdo que pasé la noche en el parque que hay abajo de mi casa. Y cuando ya empezó a amanecer, conseguí subir a mi casa. Y recuerdo que mientras que me acosté en la cama empecé a pensar, empecé a meditar. Y recuerdo que yo pensaba que esta vida que yo estaba viviendo no era lo que yo quería para mí. Que esto no me hacía feliz, que cada vez estaba más amargado, cada vez la ansiedad aumentaba más dentro de mí. Eso sucedió un viernes y ese domingo, el domingo, yo decidí ir a la iglesia. Y recuerdo que ese día en la iglesia el Espíritu Santo tocó mi corazón y yo recuerdo que empecé a llorar y yo fui corriendo al baño.
porque no quería que nadie me viera, porque mirad cómo yo pensaba que si las personas de la iglesia me veían llorar, iban a pensar que yo era un hipócrita, porque el viernes había estado de fiesta y el domingo estaba llorando en la iglesia, y decidí ir al baño para que no me vieran. Y bueno, esa misma semana fue cuando todo cambió en mi vida. Esa semana mi abuelo y mi tío vinieron a mi casa y ellos se sentaron conmigo y empezaron a predicarme sobre el amor de Jesús. Y recuerdo que en ese momento el amor de Dios invadió el cuarto donde estábamos literalmente. Yo empecé a llorar y yo de verdad, o sea, es que literalmente yo podía sentir que Jesús estaba delante de mí y Él quitaba de mí toda acusación, toda condenación, porque yo me sentía incapaz de poder acercarme a Dios. E incluso dentro de mi corazón había odio, había rechazo contra Dios por todo lo que había vivido desde pequeño, porque me hablaron tanto del infierno, de la condenación y todo eso. Lo único que provocó en mí fue odio y yo tenía separación contra Dios, pero en ese momento Jesús todo eso lo rompió y en ese momento por primera vez pude tener una conversación con Jesús. Recuerdo que empecé a llorar y mi abuelo me preguntó: Rubén, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y sin pensarlo le dije sí. Y recuerdo que él empezó a orar por mí y mientras estaba orando por mí, un montón de voces vinieron a mi cabeza. Una voz venía y me decía: vas a conseguir dejar la pornografía. Otra voz venía y me decía: vas a poder dejar los vicios, el alcohol, de consumir drogas. Vas a poder dejar de hacer todo eso. Y todo eso vino a mi cabeza y por un momento de verdad decidí, estaba pensando en decidir de parar, decirle a mi abuelo que no orara más por mí. Pero en ese mismo momento, literalmente en ese mismo momento, vino la voz del Espíritu Santo por primera vez a mi corazón. Y recuerdo que dijo así, nunca me voy a olvidar de estas palabras, literalmente así dijo: Rubén, inténtalo porque yo siempre estaré contigo. Y desde ese momento mi vida nunca más volvió a ser la misma. Literalmente mi vida fue transformada. Recuerdo que cuando mi abuelo oró por mí y se fueron, recuerdo que entré en mi cuarto, en este mismo cuarto que estoy ahora, y le dije a Jesús: si me entrego de verdad. Hasta ahora he entregado mi juventud a este mundo, hasta ahora he entregado mi juventud a los vicios y al pecado, pero ahora quiero entregar mi juventud a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo te lo doy. No quiero ser un hipócrita que tiene una doble vida. Quiero ser un joven que vive verdaderamente apasionado y enamorado por ti. Al día siguiente, cuando me desperté literalmente como una persona nueva. Verdaderamente había vuelto a nacer. Yo sé que es un cliché que los cristianos dicen mucho, pero es que de verdad yo literalmente sentía que había vuelto a nacer. Tenía paz por primera vez en mi corazón, la ansiedad se había ido, tenía alegría, gozo, amor. Por primera vez podía abrazar a mis padres, podía decirle que los quería, que los amaba. Chicos, me acabo de dar cuenta de que no hablo en el testimonio acerca de la importancia de la oración y las intercesiones de mis padres. Os quiero contar rápidamente 2 testimonios de algo que ellos hacían por mí que me impresionaban muchísimo. Yo muchas veces por la mañana me despertaba y me despertaba lleno de aceite en la camiseta, lleno de aceite en mi cabeza, la almohada llena de aceite y yo no sabía por qué. Yo la verdad pensaba que me estaba quedando loco. Y lo que realmente pasaba era que mi madre se despertaba por la noche a las 4 o las 5 de la mañana, cogía aceite y ungía mi cabeza y ungía mi almohada y empezaba a orar por mí. Y ella me lo contó después de que yo recibía a Jesús en mi corazón y eso me impresionó muchísimo. Y otra cosa que ella también hacía, que esto es increíble, ella cogía papeles pequeños y escribía versículos específicos y los colocaba debajo de la plantilla de mis zapatos, de mis tenis, o los colocaba en los bolsillos de mis pantalones. Y yo puedo asegurar de que Dios no permitió que me pasaran más cosas en mi vida a causa de los actos de fe de mis padres, porque muchas veces yo recuerdo que quería ir a lugares que no me convenían y cuando estaba a punto de ir, no iba porque algo dentro de mí me impedía ir a esos lugares. Y estoy seguro de que era a causa de estos actos de fe de mi madre. Bueno chicos, gracias por haber visto este vídeo, espero que este testimonio haya ayudado para que me conozcáis un poco mejor. Antes de terminar este vídeo quiero decir que el cristianismo no se trata de conocer o pertenecer a una religión, se trata de conocer y pertenecer a Cristo y tener una relación con Él basada en el amor que Él tiene por nosotros y no en nuestras propias obras. Posiblemente la religión te ha decepcionado muchas veces, pero yo te aseguro que Jesucristo nunca te va a decepcionar. Él nunca te va a abandonar. Igual que Él de mí quitó el miedo, la ansiedad, la culpa, la condenación, Él también lo puede hacer contigo. Espero que os haya gustado este vídeo.
Dios bendiga y nos vemos pronto.